El mensaje lanzado desde Palacio Nacional el 11 de agosto de 2026 no fue una simple exposición de cifras. Fue una demostración de fuerza política. El Gabinete de Seguridad informó que, desde octubre de 2024, los CERSAN, 564 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto. También aseguró que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 51% respecto a septiembre de 2024, lo que representa 44 homicidios menos cada día. Pero para Claudia Sheinbaum, el dato más importante no parece ser solamente cuántos fueron detenidos. La verdadera apuesta está en demostrar que existe un nuevo método de control del territorio y de persecución criminal. La estrategia se apoya en 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación entre las instituciones de seguridad, y esa combinación está empezando a producir efectos que van mucho más allá de los operativos policiales. Michoacán es el ejemplo más delicado. El gobierno federal convirtió la protección de productores de aguacate y limón en una prioridad nacional. Bajo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, ya se reportan 950 personas detenidas. Además, 11 cateos simultáneos en Uruapan y otros municipios terminaron con 12 detenidos vinculados directamente con extorsiones contra productores, comerciantes, transportistas y empacadoras. La presión aumentó todavía más cuando grupos delictivos comenzaron a afectar una actividad económica estratégica. Estados Unidos recibió alertas relacionadas con la seguridad de inspectores vinculados al proceso de exportación de aguacate. La reacción de Sheinbaum fue inmediata: reforzar la vigilancia, desplegar fuerzas federales y coordinar una mesa con autoridades mexicanas y estadounidenses para acelerar la normalización de las exportaciones. Aquí aparece el verdadero giro político. Sheinbaum está intentando conectar seguridad, economía y soberanía dentro de una misma estrategia. No se trata únicamente de detener delincuentes. Se trata de impedir que la extorsión condicione cadenas productivas, que grupos criminales controlen territorios y que una crisis local termine convirtiéndose en presión comercial internacional. Y el costo de esa estrategia ya comienza a sentirse. Más detenciones significan más presión sobre fiscalías, jueces y prisiones. Durante la conferencia surgieron preguntas sobre la sobrepoblación penitenciaria y sobre cuántos de los detenidos permanecen realmente procesados. Sheinbaum respondió planteando revisiones para personas encarceladas por delitos menores y la posible construcción de nuevos centros penitenciarios. La ofensiva, por tanto, abre una segunda batalla, porque si Claudia Sheinbaum quiere demostrar que su modelo funciona, no bastará con detener. Tendrá que probar que el Estado puede investigar, procesar, encarcelar y al mismo tiempo evitar que el sistema se sature. Y ahí comienza el verdadero examen de poder. Para entender por qué la estrategia de Claudia Sheinbaum está entrando en una fase más compleja, hay que mirar el mapa de poder que rodea a la seguridad mexicana. La presidenta no opera solamente con policías, soldados o fiscales. Su verdadero desafío consiste en coordinar instituciones distintas, gobiernos estatales con cooperación desigual y una relación bilateral con Estados Unidos donde seguridad y comercio se cruzan constantemente. Sheinbaum ha insistido en que la seguridad no puede depender de una sola acción. Su modelo combina prevención social, presencia territorial, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación. Esa arquitectura le permite presentar la reducción de homicidios como resultado de una estructura permanente y no de operativos aislados. Pero esa misma estructura revela una tensión importante cuanto más centraliza la coordinación política. Mayor es la responsabilidad que recae sobre la presidencia cuando un territorio se descontrola. Michoacán concentra esa tensión. El Estado no solo es estratégico por la presencia de grupos criminales, también lo es por su peso económico. La producción de aguacate, limón, ganadería, transporte y comercio mueve miles de empleos y conecta directamente con mercados internacionales. Cuando la extorsión golpea a productores o empacadoras, el problema deja de ser únicamente policial. Se convierte en una amenaza económica.
Por eso Sheinbaum decidió tratar la seguridad de los sectores productivos como una prioridad nacional. El despliegue contempla un centro regional de fusión de inteligencia en Uruapan, bases de operaciones en empacadoras, presencia de la Guardia Nacional en carreteras y acompañamiento a personal de Senacica en puestos de inspección. El objetivo es cerrar espacios a los grupos que cobran cuotas, amenazan y condicionan la actividad económica. Aquí aparece una diferencia clave con estrategias anteriores. El gobierno ya no intenta solamente reaccionar después de un ataque. Busca anticipar movimientos mediante inteligencia, cateos coordinados y órdenes judiciales. Omar García Harfuch explicó que muchas detenciones recientes ya no se producen únicamente en flagrancia, sino después de investigaciones previas, órdenes de aprehensión y cateos autorizados. Esto, políticamente, permite a Sheinbaum defender que su estrategia pretende reducir la llamada puerta giratoria. Sin embargo, el problema institucional sigue abierto. Más detenciones significan más personas entrando al sistema penitenciario. Según lo expuesto en la conferencia, la población penitenciaria habría aumentado entre 14 y 15% durante la administración. Existen centros estatales con niveles de sobrepoblación. Sheinbaum reconoció que el gobierno estudia dos respuestas: revisar casos de personas encarceladas por delitos menores o sin sentencia y planear nuevos centros de detención en coordinación con varios estados. Este punto es políticamente sensible. Si el gobierno presume decenas de miles de capturas, la oposición y los medios pueden exigir algo más que arrestos. Pueden preguntar cuántos detenidos fueron vinculados a proceso, cuántos recibieron sentencia y cuántos terminaron liberados. La eficacia de la estrategia ya no se medirá solamente por el número de operaciones, sino por la capacidad completa del sistema de justicia. Y Sheinbaum parece anticipar ese cuestionamiento. Durante la conferencia pidió revisar cuántos presuntos delincuentes salían en libertad con el Poder Judicial anterior y cuántos lo hacen ahora. Esa comparación no es menor. Si los datos favorecen al nuevo esquema, la presidenta podría convertir la seguridad en un argumento político para defender cambios institucionales. Si no lo hacen, la narrativa de eficacia podría quedar debilitada. A todo esto se suma Estados Unidos. El episodio de los inspectores vinculados a las exportaciones de aguacate mostró hasta qué punto una alerta de seguridad puede transformarse en presión comercial. Sheinbaum insistió en separar ambos temas, pero reaccionó con rapidez para reforzar la vigilancia, abrir mesas de coordinación y garantizar condiciones para reactivar las exportaciones. Su cálculo parece claro: cooperar sin permitir que Washington convierta cada problema interno en un instrumento de presión política. La misma lógica aparece en el tráfico de armas. El gobierno mexicano sostiene que más del 80% de las armas aseguradas provienen de Estados Unidos. Sheinbaum ha colocado la responsabilidad compartida en el centro de la relación bilateral y exige más acciones del lado estadounidense para impedir que esas armas crucen hacia México. Así se configura el tablero. Dentro del país, Claudia Sheinbaum necesita demostrar control, resultados y coordinación. Frente a Estados Unidos, necesita cooperación sin subordinación. Y entre ambos frentes, Michoacán se convierte en la prueba más visible de si su estrategia puede proteger al mismo tiempo territorio, economía y soberanía. Pero cuando la seguridad empieza a tocar intereses criminales, comerciales y políticos de ese tamaño, la reacción no tarda en llegar. La estrategia de Claudia Sheinbaum entra en su zona más peligrosa cuando deja de ser una política de contención y empieza a golpear estructuras que durante años vivieron de la extorsión, del control territorial y del miedo. En Michoacán, ese choque ya es visible. Las operaciones recientes no apuntan solamente a detener ejecutores. Buscan romper cadenas completas de cobro, vigilancia y protección criminal alrededor de productores, transportistas, comerciantes y empacadoras. En Uruapan y otros municipios, 11 cateos simultáneos permitieron detener a 12 personas relacionadas directamente con extorsiones. En paralelo, otras operaciones golpearon células vinculadas con homicidios, secuestros, tráfico de drogas y cobro de piso.
Pero cada golpe genera una reacción. Después de la detención de un objetivo relevante en Los Reyes, integrantes de una organización criminal respondieron con bloqueos e incendios de vehículos en distintos puntos de Los Reyes y Peribán. Esa reacción revela algo fundamental cuando el Estado presiona una estructura criminal. La respuesta no siempre es esconderse. A veces es demostrar que todavía existe capacidad para alterar carreteras, intimidar comunidades y enviar mensajes de fuerza. Ahí es donde Sheinbaum enfrenta un dilema estratégico. Si el gobierno retrocede frente a esas demostraciones, transmite debilidad. Si responde únicamente con más fuerza, corre el riesgo de convertir cada detención en una escalada permanente. Por eso su estrategia intenta combinar presencia militar, inteligencia, investigación judicial y protección económica. El caso del aguacate amplificó todavía más esa presión. Estados Unidos recibió alertas de seguridad relacionadas con personal vinculado a la inspección de exportaciones. La suspensión temporal de actividades demostró que una crisis criminal local puede golpear de inmediato una cadena comercial internacional. Sheinbaum reaccionó reforzando la seguridad en empacadoras, carreteras y zonas productoras. Mientras su gobierno buscaba restablecer las inspecciones y normalizar el comercio, la señal política fue clara: no permitir que los grupos criminales conviertan la violencia en una herramienta capaz de condicionar relaciones económicas internacionales. Pero existe otro frente todavía más incómodo. Con más de 63,000 detenciones por delitos de alto impacto, el gobierno necesita demostrar que esas capturas no terminan diluyéndose dentro del sistema judicial. Durante la conferencia surgió directamente la preocupación por la llamada puerta giratoria. García Harfuch respondió que una proporción creciente de las detenciones ahora deriva de órdenes de aprehensión y cateos construidos después de investigaciones previas. Eso cambia el tipo de batalla. Ya no basta con detener a una persona armada en flagrancia. El objetivo es construir expedientes capaces de sobrevivir ante un juez. Sheinbaum incluso pidió comparar cuántos presuntos delincuentes eran liberados bajo el anterior Poder Judicial y cuántos salen actualmente. Esa decisión convierte un problema técnico en una posible confrontación política. Si la comparación muestra una reducción de liberaciones, el gobierno podrá argumentar que existe una transformación institucional más profunda, pero si los datos no respaldan esa narrativa, las cifras de capturas podrían volverse contra la propia administración. Y todavía queda una contradicción mayor. Mientras el gobierno asegura que los homicidios diarios han caído 51%, la extorsión continúa siendo un desafío prioritario en regiones como Michoacán. Eso significa que la violencia puede estar cambiando de forma. Menos homicidios no implica necesariamente que las organizaciones hayan perdido toda su capacidad. Algunas pueden buscar ingresos mediante amenazas, cobro de piso o control económico sin recurrir al mismo nivel de asesinatos. Ese es el verdadero conflicto que Claudia Sheinbaum intenta resolver. No solo reducir la violencia visible, sino impedir que el crimen sobreviva transformándose. Porque si las organizaciones pierden territorio pero conservan dinero, redes de extorsión y capacidad para intimidar sectores productivos, la victoria sería incompleta. Y es precisamente en ese punto donde empieza a revelarse la estrategia más profunda de la presidenta. La estrategia de Claudia Sheinbaum empieza a entenderse con mayor claridad cuando se observa lo que ocurre detrás de las cifras. El centro de su apuesta no está únicamente en desplegar más fuerzas, sino en reorganizar la forma en que el Estado identifica, persigue y desarticula a quienes generan violencia. Esa diferencia puede parecer técnica, pero políticamente es enorme. Durante años, buena parte del debate mexicano sobre seguridad giró alrededor de una pregunta simple: ¿cuántos soldados, policías o agentes están en las calles? Sheinbaum intenta mover la discusión hacia otra pregunta: ¿qué tan capaz es el Estado de construir información antes de actuar? Por eso la inteligencia ocupa un lugar central. El gobierno ha fortalecido mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional. Según lo presentado en la conferencia, también se han incorporado nuevas plataformas
herramientas y personal especializado en investigación. Sheinbaum incluso destacó la formación de nuevos agentes destinados a fortalecer las capacidades de inteligencia y a apoyar la construcción de carpetas para detenciones relevantes. La lógica es clara. Si una detención ocurre después de meses de seguimiento, vigilancia, cruces de información y una orden judicial, el gobierno no solo captura a una persona, obtiene información sobre relaciones, flujos de dinero, rutas, operadores y posibles cómplices. Eso ayuda a explicar por qué algunas operaciones recientes se ejecutan de manera simultánea. 11 cateos en una misma jornada no buscan únicamente sorprender a 12 sospechosos. Buscan impedir que una célula tenga tiempo de alertar a sus integrantes, mover armas, ocultar dispositivos o destruir evidencia. Es una forma de reducir la capacidad de reacción criminal antes de que la operación se vuelva pública. Y en Michoacán, esa lógica se amplía al terreno económico. Sheinbaum sabe que la extorsión no funciona solamente mediante hombres armados. Funciona porque existe información sobre quién produce, cuánto transporta, cuándo vende y quién puede pagar. Para romper ese circuito, el gobierno necesita proteger puntos específicos de la cadena productiva. Por eso el dispositivo anunciado contempla vigilancia en empacadoras, rutas carreteras, poblaciones productoras y puestos de inspección. También incluye un centro regional de fusión de inteligencia en Uruapan, desde donde diferentes instituciones pueden concentrar y analizar información. Aquí aparece una pieza fundamental de la estrategia. El objetivo no es proteger cada árbol de aguacate ni colocar un soldado frente a cada negocio. Eso sería imposible. El objetivo es identificar los nodos donde el crimen ejerce presión y colocar al Estado exactamente allí. Esa es una estrategia de concentración de recursos. Pero Claudia Sheinbaum combina esa ofensiva con otro elemento que podría ser igual de importante: la prevención social. Durante la conferencia, defendió programas dirigidos a jóvenes en riesgo de acercarse a grupos delictivos, mencionó apoyos económicos, actividades comunitarias, educación, deporte y mecanismos para reincorporar a jóvenes a la escuela o al empleo. Para algunos críticos, este enfoque puede parecer demasiado gradual frente a organizaciones que utilizan violencia inmediata, pero desde la lógica de Sheinbaum, ambos frentes son complementarios. La inteligencia intenta reducir la capacidad actual de las organizaciones, la prevención intenta reducir su capacidad futura de reclutamiento. Es una apuesta de largo plazo. Si el gobierno solamente detiene operadores, pero las organizaciones pueden sustituirlos cada semana con nuevos jóvenes, la estructura criminal se regenera. Sí, en cambio, el Estado reduce simultáneamente la capacidad operativa y la base de reclutamiento. El costo para esos grupos aumenta. Sin embargo, hay un problema. Esta estrategia exige continuidad. Los resultados de inteligencia pueden perderse si las fiscalías no sostienen los casos. Los programas sociales pueden fracasar si no llegan a las zonas correctas. La presencia militar puede desplazar temporalmente a una célula sin destruirla. Y una organización presionada en un municipio puede simplemente trasladar sus operaciones a otro. De hecho, el propio debate sobre Michoacán muestra ese riesgo. Sheinbaum explicó que en algunas zonas la extorsión había disminuido, pero la presión criminal se trasladó hacia áreas con menor presencia de la Guardia Nacional. Eso demuestra que el adversario también aprende. Cada vez que el gobierno modifica su despliegue, los grupos criminales buscan nuevas rutas, nuevas comunidades y nuevas formas de operar. Por eso la estrategia de Sheinbaum necesita ser flexible. No puede defender únicamente los territorios donde ayer ocurrió el problema. Tiene que anticipar dónde aparecerá mañana. Y ahí entra la dimensión política de la inteligencia. Quien controla información actualizada puede mover recursos antes de que estalle una crisis. Quien reacciona tarde termina persiguiendo al problema desde atrás. La presidenta intenta presentar su administración precisamente como lo contrario: un gobierno que revisa diariamente dónde aumentan los homicidios, qué municipios concentran violencia, qué carreteras registran robos y qué células aparecen detrás de cada fenómeno.
Incluso ha utilizado metas concretas como herramienta de presión interna. Después de recibir un promedio cercano a 87 homicidios diarios en septiembre de 2024, estableció objetivos descendentes para obligar al gabinete a revisar resultados y ajustar operaciones. Eso revela algo importante. Sheinbaum no está construyendo solamente una estrategia de seguridad. Está construyendo un sistema de administración política de la seguridad basado en métricas, coordinación diaria y objetivos verificables. Pero cuanto más precisa sea esa promesa, más fácil será medirla. Y si las cifras dejan de mejorar, si la extorsión se desplaza o si una operación provoca una crisis económica, el mismo sistema que hoy fortalece su narrativa puede convertirse en la herramienta con la que sus adversarios intenten cuestionarla. Ese será el siguiente campo de batalla. La estrategia de Claudia Sheinbaum ya no puede evaluarse únicamente por las detenciones o por la reducción de homicidios. A partir de este punto, el verdadero desafío será demostrar que esos resultados pueden sostenerse sin generar nuevas crisis dentro del propio Estado. El primer riesgo está en el sistema penitenciario. Si el gobierno mantiene el ritmo de detenciones por delitos de alto impacto, la presión sobre cárceles estatales seguirá creciendo. Durante la conferencia, se reconoció que existen centros con sobrepoblación y que la administración analiza dos caminos paralelos: revisar casos de personas encarceladas por delitos menores o sin sentencia, y planear nuevos espacios de detención en coordinación con varias entidades. La decisión parece administrativa, pero tiene una dimensión política profunda. Sheinbaum necesita evitar una contradicción peligrosa: presumir una ofensiva eficaz contra estructuras criminales, al mismo tiempo, permitir que el sistema penitenciario se convierta en un cuello de botella. Si las prisiones se saturan, la presión se trasladará hacia jueces, fiscalías, gobiernos estatales y organizaciones defensoras de derechos humanos. El segundo riesgo está en la justicia. Las más de 63,000 detenciones presentadas por el gobierno solamente tendrán valor político duradero si una parte significativa termina en procesos sólidos y sentencias. Por eso la discusión sobre la llamada puerta giratoria es central. García Harfuch sostuvo que muchas capturas recientes se realizan ahora con órdenes de aprehensión y cateos construidos a partir de investigaciones previas. Sheinbaum quiere convertir esa diferencia en una prueba de transformación institucional. Si logra demostrar que menos objetivos relevantes recuperan la libertad por fallas en los expedientes, podrá argumentar que su estrategia no consiste únicamente en llenar estadísticas. Podrá decir que el Estado está aprendiendo a investigar mejor, pero el riesgo inverso es evidente. Si aparecen cifras altas de liberaciones, casos mal integrados o detenciones que no prosperan judicialmente, sus adversarios tendrán una narrativa sencilla: muchas capturas, pocos resultados definitivos. El tercer frente es económico. Michoacán demuestra que seguridad y producción ya están conectadas. La extorsión a productores de aguacate y limón no afecta únicamente a las víctimas directas. Puede alterar transporte, exportaciones, empleos y relaciones comerciales con Estados Unidos. Por eso el episodio de los inspectores fue tan importante. La suspensión temporal mostró que una alerta de seguridad puede convertirse rápidamente en un problema comercial. La reacción de Sheinbaum fue reforzar vigilancia, coordinarse con la embajada y buscar la reapertura acelerada de las empacadoras autorizadas para exportar. Ese movimiento envió dos mensajes. Hacia adentro, que el gobierno intentará proteger a los sectores productivos frente a la extorsión. Hacia afuera, que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos, pero quiere mantener separados los canales comerciales y de seguridad. Ese equilibrio será difícil de sostener. Washington seguirá exigiendo resultados en migración, drogas y crimen organizado. México, por su parte, seguirá presionando para que Estados Unidos reduzca el tráfico de armas hacia territorio mexicano. Sheinbaum ha colocado la responsabilidad compartida como principio de esa relación. Si esa reciprocidad produce resultados verificables, la presidenta podrá defender una cooperación más equilibrada. Si no ocurre, aumentará la presión interna para endurecer su discurso frente a Washington.
Y todavía queda el problema más complejo: la adaptación del crimen. Una organización golpeada en un municipio puede trasladarse a otro. Una estructura que pierde capacidad para asesinar puede concentrarse en extorsionar. Una célula debilitada puede fragmentarse en grupos menores más difíciles de detectar. Eso significa que una reducción de homicidios no puede convertirse en una señal para bajar la guardia. La propia Sheinbaum reconoció que aún existen regiones y delitos que requieren atención permanente. Su administración tendrá que demostrar que puede perseguir esas mutaciones sin perder coordinación ni convertir cada nueva amenaza en una emergencia nacional. Aquí se juega buena parte del futuro político de su estrategia. Si mantiene la caída de homicidios, reduce extorsiones, protege cadenas productivas y consigue que las detenciones sobrevivan ante los tribunales, Sheinbaum podrá presentar la seguridad como uno de los pilares de su gobierno. Pero si alguno de esos engranajes falla, el costo también será presidencial, porque la concentración de coordinación tiene una consecuencia inevitable cuando el sistema funciona. El crédito sube hasta Palacio Nacional. Cuando falla, la responsabilidad también, y esa es la paradoja que definirá la siguiente etapa. Claudia Sheinbaum ha construido una estrategia que busca demostrar que el Estado puede recuperar iniciativa frente al crimen. Ahora tendrá que demostrar algo todavía más difícil: que puede conservarla. Después de casi 2 años de gobierno, Claudia Sheinbaum está intentando convertir la seguridad en una prueba de capacidad estatal. No solo quiere mostrar menos homicidios o más detenciones, quiere demostrar que el Estado puede coordinar inteligencia, Fuerzas Armadas, fiscalías, gobiernos locales y políticas sociales dentro de una misma arquitectura. Los datos presentados el 11 de agosto de 2026 le ofrecen una narrativa poderosa: más de 63,000 detenidos por delitos de alto impacto, una reducción de 51% en el promedio diario de homicidios dolosos y operaciones simultáneas contra estructuras de extorsión en varios estados. Pero esas cifras también elevan el nivel de exigencia, porque ahora la pregunta ya no es si el gobierno puede golpear. La pregunta es si puede sostener el golpe. Michoacán resume ese desafío. Allí convergen violencia, extorsión, producción agrícola, exportaciones, presión internacional y control territorial. La respuesta de Sheinbaum ha sido reforzar vigilancia, concentrar inteligencia en Uruapan, proteger rutas y empacadoras, coordinarse con Estados Unidos y perseguir células que afectan directamente a productores y comerciantes. Ese modelo puede convertirse en referencia para otras regiones, pero también puede convertirse en una prueba de estrés. Si las organizaciones criminales se fragmentan, cambian de territorio o sustituyen homicidio por extorsión, el gobierno tendrá que adaptarse con la misma velocidad. Si las cárceles se saturan, las fiscalías fallan o los jueces liberan objetivos relevantes, el impacto político llegará directamente a Palacio Nacional. Ahí está el punto decisivo. Sheinbaum ha concentrado la conducción de la estrategia y ha vinculado su nombre a sus resultados. Eso le permite capitalizar cada avance, pero también la obliga a responder por cada falla. Por eso el siguiente capítulo será más difícil que el anterior. Reducir homicidios es importante, detener objetivos prioritarios también, pero transformar la seguridad significa algo más ambicioso: impedir que el crimen reorganice sus redes, recuperar espacios económicos, sostener procesos judiciales y evitar que la presión internacional limite la capacidad de decisión de México. La batalla, entonces, ya no se mide únicamente en operativos, se mide en control institucional. Y si Claudia Sheinbaum logra mantener esa iniciativa, su estrategia podría convertirse en uno de los principales argumentos políticos de su administración. Si no, las mismas cifras que hoy fortalecen su narrativa podrían convertirse en el parámetro con el que se juzgue su fracaso. Ese es el verdadero punto de inflexión. No quién fue detenido hoy, sino si el Estado mexicano puede impedir que mañana todo vuelva a empezar.